Elmer, en este momento quiero darle lectura a los 4 pasajes donde estamos viendo lo que es el bautismo cristiano como un mandato. Entonces quiero leer Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, pasaje que está dentro del contexto de la gran comisión. Jesús resucita, Jesús se cita con sus discípulos, por lo que nosotros entendemos, en Galilea. Y entonces dice la Biblia que cuando le vieron, le adoraron, y Jesús se acercó, estando visiblemente presente con ellos, le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos algo aquí interesante. Jesús ordenando, diciéndolo: id y haced. Aquí vemos el comando. Aquí vemos el imperativo que Jesús le da a sus discípulos reunidos en Galilea, diciendo lo que tienen que hacer. ¿Y cuál es lo que le dice? Bueno, id y haced discípulos. Ahora bien, este id y haced discípulos está íntimamente relacionado y asociado con el bautismo, porque ¿cuál es la forma en la que van a ser discípulos? Este texto de Mateo, en este capítulo 19, nos dice que bautizándolos. Y el bautismo, como vemos en este pasaje, y podemos seguir viendo posteriormente, era un acto, una ceremonia de iniciación dentro del cristianismo. Una iniciación donde el discípulo, el creyente, el seguidor de Jesús, decía públicamente a través de un lavatorio, de una ceremonia de purificación, que él iba a seguir los pasos del Señor e iba a obedecerle fielmente. Entonces, ese discipulado, ese seguir a Jesús a costa de lo que fuera, empezaba siendo bautizado, perdón. Al final el versículo 20 le dice, bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la orden de bautizar, que es lo que estamos realmente resaltando en estos pasajes que vamos a estar leyendo, en este preciso texto, Elmer, está relacionado con bautizar y enseñar. ¿Cómo yo me hago discípulo? Oye, bautizando, realizando el bautismo, realizando la iniciación del bautismo. Ese acto, esa ceremonia, ese acto de purificación, pero también aprendiendo lo que durante ese proceso de crecimiento y de compromiso continuo con el Señor voy a estar recibiendo. También en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Elmer se nos dice lo siguiente aquí en la Biblia, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos
4 versículos que estamos leyendo precisamente aquí en el Evangelio según San Marcos están dentro del mismo contexto de la Gran Comisión. Este es un pasaje paralelo al de Mateo 28, desde el 16 al 20, y es paralelo también con el de Lucas capítulo 24, 36 al 49, y el que en el Evangelio según San Juan se da en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, haciendo un paréntesis, mi estimado Elmer, en todos los pasajes de la Gran Comisión, precisamente o posiblemente, vamos a estar viendo a Jesús ordenando a sus apóstoles y a todos sus discípulos a que hagan discípulos, a que compartan el Evangelio a toda criatura, y que esos creyentes, esas criaturas convertidas, se bauticen y crezcan en la palabra, en la enseñanza y demás. Esto es muy importante, Elmer. También vemos que este mandato se hacía por parte de Pedro. En Hechos capítulo 10, versículos 46 al 48 lo tenemos. Hechos capítulo 10, versículos 46 al 48 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, importante eso, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, precisamente dentro del contexto del pasaje donde Pedro va a Cesarea y expone las escrituras a Cornelio y al séquito de personas que se habían convocado para esa reunión, vemos que Pedro les dice al final, después que se predica, hay una manifestación de hablar en lenguas que debemos entender que esa manifestación en lenguas se daba siempre que hubiesen testigos judaizantes presentes y que de alguna u otra manera querían imponer a los gentiles el acto de la circuncisión. Entonces ahí ellos, viendo que también Dios derramaba de su espíritu sobre los incircuncisos gentiles, entonces entendieron y hablaban en lenguas. Pero lo que queremos aquí ver es que posteriormente a la conclusión que obtenían al ver esto, Pedro dice: ¿acaso puede alguno impedir al agua para que estos sean bautizados, así como han recibido el Espíritu Santo? Entonces dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos Jesús en pasajes paralelos de la Gran Comisión, haciendo la orden, dando la orden, el comando, el imperativo de que el bautismo tenía que hacerse con sus discípulos confirmados. Y también aquí a Pedro, haciéndolo en el nombre del Señor, como que si el Señor lo ordenase. También diciendo: bueno, estos han sido receptáculos del don de Dios, igual que los judíos. Entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? ¿Circuncidarse? No. Bautizarse. Hacer ese rito de iniciación. Ese rito de iniciación obligatorio que deben tener toda aquella persona, toda criatura que crea en el Señor. Y por último, Elmer, Hechos capítulo 22, del 12 al 16, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos del 12 al 16, sí. Leemos. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista.
Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos a un líder cristiano, no un apóstol. En este caso es Ananías. Pablo está haciendo en el capítulo 22 un recuento ante el concilio de ancianos de Jerusalén. Está haciendo un recuento de su conversión. Y si leemos de manera así exhaustiva, vamos a ver que toda la conversación que Pablo vierte ante ese concilio judío lo hace en términos judaicos, hablando de la ley, hablando acerca del Dios de nuestros padres. Y ese varón judío llamado Ananías, que era muy respetado, le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí entonces vemos que los ministros cristianos también ordenaban el bautismo. En este caso, un ministro, un varón fiel, tanto dentro del ámbito de la iglesia cristiana como del ámbito del judaísmo, era bien visto, tenía buen testimonio y ordena que Pablo, teniendo toda esta demostración de haber sido objeto de la salvación de Dios, se levantara y se bautizara. Y mira, y utiliza aquí un término que cuando vimos los pasajes anteriores no se hace mención del bautismo como un rito de purificación, porque aquí dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo hizo de esta manera para que los judíos entendieran que realmente Pablo, al obedecer a la fe, siguiendo el mandato de Jesús, lo hacía como aquella purificación ordenada por la ley que se hacía cuando una persona hacía un voto para seguir al Señor. Y qué interesante, Elmer, qué interesante, porque el bautismo es una ordenanza, es un sacramento de la iglesia, en el cual se ve varias cosas. Uno, que la persona es salva, y el que no se bautiza no demuestra que es salvo, tiene que bautizarse para demostrarlo. Y en segundo lugar, mi estimado hermano, no estamos diciendo con esto que el bautismo salva, pero sí confirma que el Señor ha realizado en el ser de esa persona, en su mente y en su corazón, el gran milagro de la redención. Siguiendo con el bosquejo que mostramos anteriormente en los pedazos de videos anteriores, tenemos que el bautismo debe ser administrado. ¿Por quién va a ser administrado el bautismo? Elmer, va a ser administrado, y en ese tiempo era administrado por los apóstoles. También vemos el caso de Ananías, que leímos anteriormente, por Felipe, diácono de la iglesia, por Pedro y por Pablo. Vamos a leer de todos estos pasajes que mencionamos los textos que no se han dicho anteriormente en el punto del bosquejo anterior, en el punto primero del bosquejo. ¿Cuáles vamos a estar leyendo? Bueno, vamos a estar leyendo el de los apóstoles, el de Felipe y el de Pablo, porque el de Ananías y Pedro ya se leyeron anteriormente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo
2, versículos 1 al 41. Bueno, este pasaje, Elmer, es un pasaje largo. Un pasaje largo. Por aquí vemos que al final se concluye. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si leemos el versículo 1, vamos a ver que el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Este pasaje, este versículo número 1 hace alusión de que estaban todos unánimes juntos, había alrededor de 120 personas reunidas en el aposento alto y esta reunión estaba siendo liderada por los apóstoles, menos el apóstol Judas, que había sido ya sacado de escena, y el apóstol que habían elegido ellos de nombre José, si no recuerdo mal el nombre de este apóstol, se me olvidó el nombre, Elmer. Matías. Entonces estaban ellos comandando la reunión y al final entonces leemos en este último versículo de todo este recuento de la predicación de Pedro y cómo Pedro acusa al judaísmo de haber matado al Señor. Entonces vemos que dice que recibieron su palabra, la recibieron con bien a pesar de las acusaciones. O sea, hubo convicción de pecado. Y dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.